Situación que podría explicar el incremento de casos que se evalúa en Estados Unidos. En una publicación que se dio en el portal de CNN, una cadena de noticias bastante importante, se habría registrado algo importante a tomar en cuenta: cambiar la mascarilla. ¿Por qué esa recomendación se dio justo en vísperas de Navidad? Una situación que podría haber explicado el incremento de casos que se va viendo en Estados Unidos y que hoy día la variante Omicron seguiría avanzando. ¿A qué se referiría con cambiar la mascarilla o cambiar el esquema de mascarilla que se usa hoy en día para COVID-19? En este video vamos a aclarar esta situación que podría haber explicado un incremento masivo en Estados Unidos. Igualmente, daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a evaluar una situación que pudo explicar un incremento masivo que se está viendo hoy en día en Estados Unidos. Situación que ya se había comentado antes de las vísperas de Navidad y que lamentablemente para el 2022, iniciando este año, podría estar complicando mucho más aún la situación de la pandemia. Tomando en cuenta, ya que a nivel mundial, desde el 27 de diciembre, el mundo registra más de 1 millón de contagios diarios. Situación bastante preocupante que tenemos que tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, importante a tomar en cuenta una de las situaciones que podría haber conllevado al incremento de los casos. El mundo conoce a Omicron. 26 de noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud habría denominado a la variante B1.529 como la variante Omicron, la quinta variante de preocupación, la 13ª en tener un nombre del alfabeto griego. Sin embargo, una noticia publicada el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, por la cadena de noticias CNN en español, llamó la atención y es muy importante conocer. ¿Por qué deberías cambiar tu mascarilla a medida que se propaga la variante Omicron? Una situación muy importante porque lamentablemente a esta altura de conocer ya a COVID-19, a conocer al coronavirus más de 2 años, cuando ya en diciembre 2019 se reportaban las neumonías atípicas, es importante conocer que ya este dato debería ser entendido. Sin embargo, la investigación y el reportaje que se habría dado estaría haciendo mención de que las mascarillas recomendadas no serían probablemente las más adecuadas. A medida que la variante altamente contagiosa del coronavirus sigue aumentando, sobre todo las personas deberían estar cambiando la mascarilla, especialmente la de variedad de tela. Y esto se estaría dando en Estados Unidos. Las máscaras de tela son poco más que decoraciones faciales. No hay lugar para ellas a la luz de Omicron, dijo la doctora Leana Wen, analista médica de CNN y profesora visitante de las políticas y administración de salud en la Escuela de Instituto de la Universidad George Washington. Importante noticia a tomar en cuenta en Estados Unidos. Mascarillas de tela. Mascarillas de tela que se han evaluado en diferentes investigaciones y que permitirían y no filtrarían al virus. Situación que las personas estarían usando la mascarilla, pero probablemente no estén protegidos. Y esta situación se estaría dando a la luz antes de terminar el 2021, con casi ya 2 años de conocer al agente infeccioso y tener también la certeza de que la infección del agente infeccioso no solo depende del contacto persona a persona, sino también de la infección a través de aerosoles. Estos datos llaman la atención y sobre todo es importante tomar en cuenta de dónde nacería esta recomendación. Los expertos habían indicado que necesitamos usar al menos una mascarilla quirúrgica de 3 capas. Dijo también que se conoce como las mascarillas desechables y se puede encontrar en la mayoría de farmacias. Pues usar una máscara de tela encima de eso, pero no usar solamente una mascarilla de tela. Esos datos aparentemente todavía no se habrían formalizado en Estados Unidos. Lo que mencionan los expertos es que idealmente en lugares concurridos debería usarse una mascarilla KN95 o una mascarilla N95.
Sin embargo, algunos datos que habrían sugerido, sobre todo expertos en CDC, no habrían recomendado ello. La información que se da en este portal de noticias es que la guía más reciente que había dado el Centro de Control y Prevención en Estados Unidos, el CDC, sobre la selección, uso, limpieza y almacenamiento adecuado de las máscaras faciales, recomendaba que las personas evitaran usar mascarillas N95 y en su lugar eligieran máscaras con 2 o más capas de tela lavable, transpirable, algo que la doctora Wen llamó un gran error. Estos datos son importantes tomar en cuenta. La doctora Leana Wen, que es la analista médica de CNN, habría indicado que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, dentro de las guías de recomendación, estaba recomendando no utilizar la mascarilla KN95, pero sí utilizar mascarillas de 2 o 3 capas de tela, que puedan ser lavables y reusables. Una situación que podría ser, y sobre todo a voz de expertos, una decisión incorrecta. Y estos datos son importantes tomar en cuenta. La información claramente dice de que la situación de tomar en cuenta que las mascarillas, que son un elemento importante para evitar los contagios, no sean elegidas de acuerdo a su utilidad y no sobre todo al precio, estaría conllevando a que las personas se infecten mucho más aún. Otros países, incluidos como Alemania y Austria, cambiaron el estándar para decir que una cubierta facial que se debe usar en público debe ser al menos una máscara quirúrgica de grado médico. Datos importantes. Entonces, el punto está que a más de 2 años de la pandemia, todavía no tener en claro las mascarillas que deberían utilizarse y solo estar utilizando en Estados Unidos sobre todo mascarillas de tela, esto es algo grave y eso también podría explicar el número de contagios. Las mascarillas de tela no filtran al coronavirus. Las mascarillas de tela solo son, como mencionan los expertos, adornos faciales. No ayudan a proteger de los casos que se puedan presentar con respecto a COVID-19. Es por ello importante que la evaluación habría indicado de que el CDC de Estados Unidos estaría cometiendo una situación que no ayudaría a contener el avance de la pandemia. Otro factor que impulsaría el cambio de las recomendaciones de máscara es sobre todo el que se dio por una profesora asociada de biología a la Universidad de Massachusetts, en donde las personas tardan más en apreciar la naturaleza de las infecciones transmisibles por el aire, que no son necesariamente una infección híbrida. En ese punto es importante destacar la situación de tener en cuenta un filtrado adecuado del coronavirus para que no cause enfermedad. Las máscaras de tela, alentadas al comienzo de la pandemia, pueden filtrar las gotas grandes, mientras que las más eficaces como la N95 pueden filtrar tanto gotas grandes como aerosoles más pequeños, donde se localiza el virus. La cubierta facial de tela también tiene un 75% de fugas hacia adentro y hacia afuera. En la Conferencia Estadounidense de Higienes Industriales Gubernamentales se definió que el porcentaje de partículas que ingresan a la pieza facial y el porcentaje de partículas exhaladas por una fuente que sale de la máscara, respectivamente, evidenció no cambios en relación a ello. Los respiradores KN95 o N95, debidamente ajustados y aprobados, van a ayudar hasta filtrar un 95% de los aerosoles. Situación importante que aparentemente Estados Unidos desconocía y que las guías deberían actualizarse. Ello va a conllevar a que lamentablemente no tengamos un adecuado manejo de la pandemia, dado que las personas, si estarían utilizando mascarillas de tela, se estarían infectando y estarían infectando a otras personas. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un error que estaría cometiendo Estados Unidos. En una publicación que se dio antes de la víspera de Navidad, el 24 de diciembre, el portal de noticias CNN en español habría indicado por qué deberíamos cambiar tu mascarilla a medida que se propague la variante Omicron. Situación preocupante, dado que estaría mencionando por qué cambiar la mascarilla. Pero lo que resulta es de que a nivel de Estados Unidos las recomendaciones que se habían dado no eran precisamente en relación a la mascarilla, sino al tipo de mascarilla. La mascarilla de tela han sido una de las situaciones que ha contribuido a que sean repartidas por diferentes autoridades.
Sin embargo, es importante saber qué tipo de mascarilla podría ayudarnos contra COVID-19. Las mascarillas a tomar en cuenta con respecto a COVID-19 serían sobre todo la KN95 o la N95. Las mascarillas de tela no protegen, situación importante que pudo conllevar a lo que hoy día registra Estados Unidos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.